Mi madre siempre decía que mi hermano era el futuro de nuestra familia, mientras que se esperaba que yo desapareciera en silencio. Así que, cuando papá murió, trataron de vender nuestra casa para pagar la deuda de juego de Liam de $340,000 y me echaron frente a todos, pero no sabían que papá había escondido un último secreto para mí. Y cuando el abogado lo reveló, la sonrisa de mi hermano se desvaneció. Mi madre me desalojó de la casa de mi padre muerto frente a 40 dolientes antes de que siquiera se hubiera abierto la tierra para su tumba. No bajó la voz. No esperó a que los invitados salieran. Se puso de pie durante su funeral. Miró más allá de su ataúd como si fuera un mueble en su camino y me dijo que empacara mis cosas. Tenía 34 años. Tenía mi propia hipoteca, una carrera construida atrapando a gente que roba y un estómago que se cayó directo a través del piso de esa capilla. No lloré, no grité. Hice lo que hago para vivir en su lugar. Conté. Conté los segundos de silencio después de que habló. Conté el número de caras que miraron su regazo en vez de mirarme a mí. Conté el momento exacto en que entendí que, fuera lo que viniera después, nadie en esa sala lo iba a detener. Estaba equivocada sobre una cosa, sin embargo, alguien ya lo había detenido. Mi padre lo hizo 15 años antes de morir, y ninguno de nosotros lo sabía. Se necesitaría una firma falsificada, un investigador de fraude bancario, un examinador forense de documentos, un juez de sucesiones y la voz de mi padre saliendo de una grabadora desde más allá de la tumba antes de que la verdad finalmente aterrizara en esa mesa de comedor. Pero aterrizó. Así fue como pasó. Había sido la Finch invisible desde que tenía memoria. Creciendo en Willow Creek Drive, había dos tipos de niños en nuestra casa. Mi hermano mayor Liam, que era el futuro de la familia, y yo, de quien se esperaba que estuviera agradecida por lo que quedara una vez que su futuro hubiera sido pagado. Mi madre, Penelope Finch, nunca se molestó en ocultarlo. Cuando entré a una buena universidad con una beca parcial, me preguntó por qué necesitaba un título elegante si eventualmente me casaría y me iría de todos modos. Cuando Liam abandonó dos universidades distintas y se gastó el fideicomiso que le dejó mi abuelo antes de cumplir 25, ella lo llamó encontrarse a sí mismo. Recuerdo tener 12 años, viéndola escribirle un cheque para un auto que ya había chocado una vez, y pensando con mucha claridad que nunca sería perdonada por cosas que ni siquiera había hecho todavía. Mi padre, Walter Finch, construyó una pequeña empresa de herramientas de precisión desde un garaje para 2 autos hasta un negocio con 40 empleados y una lista de clientes leales que le tomó 30 años ganarse. Trabajaba constantemente, decía muy poco. Cuando mi madre tomaba sus decisiones sobre Liam y yo, él las dejaba pasar sin discutir, y durante 2 décadas creí que su silencio significaba acuerdo. Me pagué la universidad con préstamos y un trabajo de medio tiempo en una compañía de títulos, que es donde aprendí por primera vez qué tan fácilmente se puede falsificar una firma y qué tan rara vez alguien la revisa. Me convertí en examinadora certificada de fraude, después contadora forense, del tipo de persona que las empresas contratan cuando sospechan que alguien por dentro les está robando. Construí una vida a 320 kilómetros de Willow Creek Drive y durante casi 2 años apenas llamaba a casa. Hubo un momento, sin embargo, al que seguía volviendo a lo largo de los años. La única pieza de evidencia que me hizo dudar de mi propia teoría de que a mi padre simplemente no le importaba. En mi graduación universitaria, mi madre se quedó en casa con un dolor de cabeza que apareció exactamente cuando Liam necesitaba que lo llevaran a un juego de póker en el condado vecino. Mi padre manejó 4 horas solo para sentarse en una silla plegable bajo el sol y verme cruzar el escenario. Después, en el estacionamiento, me dio un sobre, adentro, efectivo, sin nota, y dijo solamente: no le digas a tu mamá el monto. Recuerdo haber pensado que era extraño que un hombre adulto necesitara esconder un regalo de graduación de su propia esposa. Lo archivé y no volví a pensarlo durante 12 años. Pensaría en eso constantemente una vez que entendí qué más había estado escondiéndole a ella todo ese tiempo. Después, un martes por la mañana de marzo, mi padre colapsó en su escritorio. Un derrame masivo. Tenía 68 años. Nunca volvió a despertar. Manejé a casa para ayudar a planear el funeral porque alguien tenía que hacerlo y porque, sin importar el daño que esta familia me había hecho, todavía lo amaba. No esperaba pasar esa semana haciendo una auditoría de mi propia vida en su lugar. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. La casa se veía diferente en el momento en que entré. Palos de golf, que no reconocía alineados en el pasillo principal. Equipaje de diseñador apilado en la sala de estar. Etiquetas de precio todavía colgando de las asas, como si nadie se hubiera molestado en quitarlas antes de guardarlas. Mi antiguo cuarto, el que todavía tenía un estante de trofeos de la infancia que nadie había mirado en 15 años, se había convertido en almacenamiento para un sofá seccional de piel envuelto en plástico. Liam se va a quedar aquí un tiempo, explicó mi madre, sirviéndose más café sin mirarme a los ojos. Está entre lugares. Me dije a mí misma que ya no era asunto mío. Me dije a mí misma que el duelo hacía que la gente gastara dinero de formas extrañas, que tal vez estaba tratando de llenar el silencio de la casa de la forma en que algunas personas lo llenan con ruido. Después lo escuché por teléfono en el garaje 2 noches después, la voz baja y moviéndose rápido. Solo dame hasta el final de la semana, dijo. La casa está prácticamente vendida. Voy a cumplir
Te lo juro por Dios. Se dio la vuelta y me vio parada en la puerta. Colgó tan rápido que el teléfono casi se le resbala de la mano. ¿Quién era ese?, pregunté. Nadie. Cosas del trabajo. Me dio la misma sonrisa que había usado desde que éramos niños, la que solía sacarlo de problemas con nuestra madre en unos 4 segundos. Ya no funcionaba conmigo. Lo dejé pasar de todas formas. Tenía un funeral que ayudar a planear, y me dije a mí misma que habría tiempo para lidiar con lo que fuera esto después. No hubo tanto tiempo como pensaba. El funeral se celebró en la capilla Kensington Memorial, 10 días después de que murió papá. Un lunes por la mañana que olía a lirios blancos y pulidor de piso. Vinieron 40 personas. Mi madre usaba ropa negra a medida, y se veía, como siempre, perfectamente compuesta, con los ojos secos de una forma que incluso entonces me pareció extraña. Cuando se invitó a la familia a hablar, Liam habló primero. Contó una historia cálida sobre un viaje de pesca, sobre papá enseñándole a atar un señuelo en el lago detrás de la cabaña de nuestro abuelo. La gente sonrió. Algunos se secaron los ojos. Después su tono cambió, suave como un discurso de ventas. Dijo que la muerte de papá había dejado a la familia con algunas realidades financieras difíciles. Dijo que la casa en Willow Creek Drive necesitaría venderse lo antes posible. Lo llamó un sacrificio, como si la casa misma se hubiera ofrecido de voluntaria. Sabía exactamente a qué se refería. Durante meses, mi madre había suavizado la verdad en frases vagas y cuidadosas, pero finalmente había armado el número real 3 días antes, de un estado de cuenta bancario que no se suponía que viera, sentado en el mostrador de la cocina. Liam debía $340,000 en deuda de juego, la mayoría a un casino a 2 horas de distancia llamado Cedar Ridge. Parte de ella, según una carpeta que encontré medio escondida en la oficina de papá, a prestamistas privados que no mandaban cartas educadas cuando los pagos se retrasaban. Antes de que pudiera decir una palabra, mi madre se puso de pie. No miró el ataúd, me miró directamente a mí. Tu padre lo entendería, dijo, su voz calmada y proyectada para llegar hasta la última fila. Liam necesita ayuda. Tú tienes tu propia carrera. Puedes vivir donde sea. Vas a tener que mudarte. 40 personas se sentaron en silencio. Algunas miraron sus regazos. Nadie dijo una sola palabra en mi defensa. Algo en mí se quedó muy callado y muy quieto en ese momento. No triste, todavía no, ni siquiera enojada, solo quieto de la forma específica en que me pongo justo antes de encontrar el único número en una hoja de cálculo que está a punto de terminar la carrera de alguien. Hablaremos de eso después del funeral, dije. No hay nada de qué hablar, dijo. Lo dejé pasar, por ahora. 3 días después, Liam deslizó un documento sobre la mesa del comedor donde habíamos comido 1000 cenas familiares. Es solo un descargo de responsabilidad, dijo, sin mirarme del todo. Hace que la venta sea más fluida. Firma aquí. Leí el primer párrafo. Era una renuncia de reclamación liberando cualquier interés que pudiera tener en la propiedad real, ubicada en 118 Willow Creek Drive. Si no soy dueña de nada, dije, ¿por qué necesitas que renuncie a derechos que no tengo? Liam no respondió. Mi madre de repente descubrió algo urgente que hacer en la cocina. No lo firmé. Esa noche no pude dormir. Seguía dando vueltas a su frase en mi cabeza. Si no soy dueña de nada. A la 1:40 de la madrugada, finalmente me di por vencida con dormir y entré a la oficina de casa de papá y empecé a abrir cajones que nunca había abierto en toda mi vida. Detrás de un cajón de archivos cerrado con llave, encontré una carpeta etiquetada Correspondencia personal. Adentro había un documento que referenciaba algo llamado Pine Valley Holdings LLC, con fecha de 2011. Mi firma estaba en él. No recordaba haberlo firmado. Después, despacio. Sí recordé. Justo después de graduarme de la universidad, papá me había pedido que firmara algunas cosas para el patrimonio. Confiaba en él completamente. No hice preguntas. Tenía 22 años y estaba agradecida de que alguien en esa casa quisiera mi firma en algo, en lo que fuera. Mis manos temblaban tan fuerte que tuve que dejar la carpeta abajo 2 veces antes de poder leer el resto. Le pregunté a mi madre sobre Pine Valley Holdings a la mañana siguiente, tan casualmente como pude manejar, sobre un café que no probé. Esa cosa vieja cerró hace años, dijo, demasiado rápido. Demasiado suave, demasiado ensayado. Había construido toda una carrera leyendo a gente que miente para vivir, en salas de juntas y declaraciones y oficinas silenciosas de recursos humanos. Estaba mintiendo, y ni siquiera lo estaba haciendo bien. Manejé al centro esa tarde a la dirección impresa en la presentación de la LLC. Pertenecía a una modesta oficina de abogados con una placa de bronce que decía Scott and Hale, abogados. El hombre detrás del escritorio se presentó como Irving Scott, unos 60 años, lentes de leer en una cadena de cuentas, 22 años como abogado del patrimonio de mi padre. Te estaba esperando, dijo antes de que siquiera diera mi nombre. ¿Qué es Pine Valley Holdings?, pregunté, sentándome frente a él sin ser invitada. Entrelazó las manos sobre el escritorio. En 2011, tu padre transfirió legalmente la propiedad de la casa de Willow Creek a esa LLC. La reestructuró así por mi consejo, específicamente porque le preocupaba que el problema de juego de tu hermano eventualmente llegara a la casa. Mi pulso se disparó tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Quién es dueño de la empresa? Tú, dijo Irving. 100% miembro único desde el día en que se formó. Me quedé sentada ahí durante un largo momento, incapaz de procesarlo, de la forma en que no puedes procesar un número que es demasiado grande para significar algo a primera vista. Nunca me lo dijo.
dije. Iba a hacerlo, dijo Irving. Lo seguía posponiendo. Me dijo una vez que temía que se viera como prueba de que confiaba más en ti que en su propio hijo, y no quería decir eso en voz alta mientras Liam todavía estaba tratando de rehabilitarse. Tu padre era muchas cosas, Nora. Decisivo no siempre fue una de ellas cuando se trataba de su propia familia. Deslizó un sobre sellado sobre el escritorio con la letra apretada y familiar de mi padre en el frente. Adentro había una carta donde mi padre admitía, en sus propias palabras, que había sabido durante años que mi madre nos trataba de forma desigual y que había dejado que eso continuara demasiado tiempo. Escribió que ya no confiaba en Liam con nada que importara y que yo era la única en quien confiaba para proteger lo que quedaba de esta familia. La leí 2 veces en el estacionamiento antes de poder obligarme a arrancar el auto. Llamé a Irving de vuelta antes de siquiera haber salido del estacionamiento. Ya están moviendo muebles, le dije. Liam le está diciendo a la gente que la venta básicamente ya está hecha. Eso no es legalmente posible, dijo Irving. No sin tu conocimiento, no sin tu firma. Lo cual significa que si están avanzando de todas formas, algo más está pasando que ninguno de los dos sabe todavía. No estaba equivocado. Tomó menos de una semana descubrir qué tan cierto era. Empezó con un hombre que nunca había visto antes, parado en el porche delantero un jueves por la tarde mientras yo sacaba bolsas de basura de la cocina. Estaba construido como un ala defensiva que se había ablandado, usando una chaqueta de piel que no encajaba con el vecindario y no estaba sonriendo. Dile a Liam que Sánchez le manda saludos, dijo el hombre. No el Sánchez del banco, un Sánchez distinto, me enteraría después. Uno que trabajaba para un hombre que financiaba apuestas laterales, que el casino Cedar Ridge no tocaría. Dile que el periodo de gracia se acaba el viernes. Se fue sin decir nada más. Me quedé parada en el porche con una bolsa de basura en cada mano, el corazón golpeando, y entendí por primera vez que esto ya no era solo sobre dinero. Esto era sobre mi hermano estando lo suficientemente asustado de alguien como para estar dispuesto a falsificar documentos para hacer que una casa desapareciera antes de que ese hombre volviera con compañía. Confronté a Liam esa noche en la cocina. ¿Quién era ese en el porche? Nadie, dijo. La misma palabra que había usado en el garaje, como si fuera la única mentira que poseía. Liam, ¿quién era? Finalmente me miró, y por un segundo, debajo de toda la bravuconería que había usado en el garaje, como si fuera la única mentira que poseía. Liam, ¿quién era? Finalmente me miró, y por un segundo, debajo de toda la bravuconería, vi algo que de verdad me asustó. No culpa, miedo. No entiendes lo que me pasa si esta casa no se vende, dijo. Va a venir gente aquí, gente de verdad, no el banco. No tienes idea. Esa fue la primera vez que sonó asustado en vez de arrogante. Parte de mí casi sintió lástima por él. No duró. Llamé a mi colega Priya Nathan esa noche, sobre todo porque necesitaba escuchar una voz que no tuviera nada que ver con Willow Creek Drive. Priya y yo habíamos trabajado nuestro primer caso de fraude juntas 6 años antes. Una empresa de construcción mediana desangrando dinero a través de una cuenta de proveedor falsa, y era la persona en la que más confiaba para decirme cuando estaba exagerando. Léeme el número del préstamo otra vez, dijo después de que hablé durante 20 minutos seguidos, sin parar a respirar. Se lo leí. La escuché escribiendo del otro lado. Nora, ¿sabes cómo se ve esto desde afuera?, dijo finalmente. Lo sabes mejor que casi cualquiera con quien he trabajado. Deja de tratarlo como una discusión familiar y empieza a tratarlo como un expediente de caso. Separa la emoción de la evidencia, de la forma en que le dirías a cualquier cliente que hiciera el primer día. Tenía razón, y escucharla decirlo en voz alta, con el mismo tono plano y clínico que usaba con mis propios clientes, fue lo que finalmente me dejó dejar de llorar en mi auto afuera de mi departamento y empezar a construir una carpeta en su lugar. Para la medianoche, tenía una hoja de cálculo abierta con 3 pestañas, línea de tiempo, documentos, contactos. Se veía exactamente como cada investigación de fraude que jamás había dirigido para alguien más, solo que nunca había esperado necesitar una para mi propio nombre. A Irving le tomó 2 semanas encontrar el resto. Sacó registros de título, sacó las presentaciones del agente registrado de la LLC. Después sacó algo que hizo que su voz cambiara por completo por teléfono. Nora, dijo, necesito que vengas. Hay una solicitud de préstamo sobre el valor líquido de la vivienda presentada contra 118 Willow Creek Drive hace 3 semanas. $187,000. Tu nombre está listado como única solicitante. Nunca solicité un préstamo en mi vida sobre esa casa. Lo sé, dijo Irving. He visto tu firma real en una docena de documentos ya. Esta no se le acerca una vez que sabes qué buscar. Me lo mandó por fax esa tarde. Mi nombre, una dirección vieja en la que no había vivido en 4 años, y una firma que se parecía a la mía solo si entrecerrabas mucho los ojos y no te molestabas en mirar más de cerca. Llamé a Liam. ¿Sacaste un préstamo sobre la casa?, dije, manteniendo mi voz tan nivelada como lo haría con un sospechoso en una auditoría, porque era la única forma de evitar que temblara. No es gran cosa, dijo. Te lo iba a decir. Básicamente es un préstamo puente hasta que cierre la venta. Ni siquiera vas a notar qué pasó. Falsificaste mi firma en una solicitud de préstamo. Silencio en la línea, más largo de lo que debería haber sido. No tienes idea de lo que me pasa si esto no se concreta. Finalmente volvió a decir, la voz quebrándose. El hombre del porche no fue el último que va a aparecer. Colgué y llamé a Irving de inmediato. Esto ya no es solo sobre la casa,
me dijo. Esto es fraude, falsificación de un instrumento legal, uso no autorizado de tu identidad en una solicitud de préstamo. Eso es un delito grave en este estado, Nora. Necesitas reportar esto antes de que se meta más profundo y antes de que alguien más salga lastimado tratando de cobrar lo que debe. Le hice una pregunta. ¿Podemos hacer esto frente a todos? Se quedó callado un segundo y casi pude escucharlo decidiendo algo. Podemos hacer algo mejor que eso, dijo. A la mañana siguiente, me senté frente al detective Raimundo Ortiz, 14 años con el departamento, los últimos 6 en la unidad de crímenes financieros. Su oficina olía a café quemado y tóner. Una pila de expedientes de casos de 1 metro de altura estaba en la esquina de su escritorio, lo cual de alguna forma hizo que el mío se sintiera más pequeño y manejable. Guíeme por la línea de tiempo, dijo, la pluma ya moviéndose. Empiece desde la transferencia en 2011. No se salte nada, aunque se sienta irrelevante. Nunca lo es. Debería decirle desde el principio, dije. Soy examinadora certificada de fraude. He construido casos como este para otras personas durante 8 años. Sé cómo se supone que se vea esto. Ortiz dejó su pluma abajo y me miró por primera vez desde que me había sentado. Bueno y malo, dijo. Bueno, porque su documentación va a ser mejor que el 90% de lo que entra por esa puerta. Malo, porque un abogado defensor va a tratar de pintarla como alguien lo suficientemente sofisticado como para haber armado todo esto usted misma para conseguir la casa libre y sin gravámenes. Necesito que cada pieza de esto esté limpia. Nada de opiniones, nada de suposiciones. Solo lo que pueda probar qué pasó y cuándo. Entendido, dije. Entonces hagamos esto de la forma en que le diría a un cliente que lo hiciera por usted, dijo. Desde el principio. Le conté todo. La transferencia, el funeral, el descargo de responsabilidad, la solicitud de préstamo, el hombre en el porche, pidió estados de cuenta bancarios, las presentaciones de la LLC, mensajes de texto y una grabación que había hecho legalmente, ya que nuestro estado solo requiere el consentimiento de una parte. De Liam admitiendo por teléfono que la venta ya estaba prácticamente hecha. Vamos a necesitar un examinador forense de documentos para comparar formalmente las firmas antes de que esto se acerque siquiera a un fiscal, dijo Ortiz. Alguien calificado para la corte, no solo alguien que suene confiado. Puedo recomendar a la doctora Helen Whitfield. Ha testificado en este condado durante casi 20 años y a los abogados defensores les odia contrainterrogarla porque no cede. La doctora Whitfield me encontró 3 días después en un espacio de almacén convertido, lleno de mesas de luz y una máquina que parecía pertenecer a un departamento de radiología de hospital, no a un laboratorio de escritura a mano. Examinó mi firma conocida contra la de la solicitud de préstamo bajo magnificación, comparando la inclinación de las letras, la presión del bolígrafo, la forma en que los trazos empezaban y terminaban. Esto no es una falsificación sofisticada, dijo, deslizando ambas muestras bajo una lente para que yo las viera. Quien haya hecho esto trazó la forma general de las letras de tu escritura a partir de un documento más antiguo, en vez de intentar copiar una firma en vivo a mano alzada. Mira aquí donde el bolígrafo se levanta a la mitad de la letra en vez de fluir a través de ella. Eso es un artefacto de calco. Puedo declarar con un grado razonable de certeza científica que esta firma no se originó de la misma mano que tus 7 ejemplares verificados. Ese reporte se convirtió en la prueba C en un expediente que crecía más grueso cada día. Después estaba Gregory Sánchez, una coincidencia de nombre no relacionada, oficial senior de préstamos en la División de Prevención de Fraude del Meridian Trust Bank, la institución que había recibido la solicitud fraudulenta. Cuando Irving mandó una orden formal de cese y desista junto con un aviso de fraude, Sánchez congeló el expediente en cuestión de horas. Este préstamo no ha desembolsado ni un solo dólar, me dijo por teléfono. Su tono cuidadoso y profesional de la forma en que la gente lo hace cuando sabe que una llamada podría terminar citada en un tribunal algún día. Marcamos anomalías de identidad antes de la etapa de financiamiento como política. La solicitud de tu hermano activó 3 alertas separadas. Si se confirma la falsificación, no se mueven fondos y presentamos nuestro propio reporte al Estado junto con el tuyo. 3 profesionales nombrados, 3 sistemas completamente separados, cada uno confirmando la misma verdad desde una dirección distinta. La escritura decía una cosa, la escritura a mano decía otra, y la propia unidad de fraude del banco ya había atrapado lo que mi hermano pensaba que había logrado. Mi madre, resultó, tenía un movimiento más guardado. 2 días antes de lo que ella llamaba la reunión familiar final, Irving se enteró de que había presentado una moción de emergencia en el Tribunal de Sucesiones argumentando que mi padre había estado bajo influencia indebida cuando firmó la transferencia de 2011 y que la casa debería regresar al patrimonio general después de todo, donde todavía podría venderse para cubrir las deudas de Liam. La moción aterrizó frente a la jueza Miriam Castellano, una jueza de sucesiones que Irving describió como que no tenía paciencia para tácticas dilatorias disfrazadas de teoría legal. Va a querer documentación,
No acusaciones, me advirtió Irving la noche antes de la audiencia, extendiendo expedientes sobre su escritorio como un general planeando un asedio. La influencia indebida es una acusación difícil de probar contra una presentación correctamente ejecutada, notariada, de hace 15 años, con un rastro de papel tan limpio. Pero si no nos adelantamos a esto, le compra más tiempo a tu madre y a tu hermano, y el tiempo es lo único que no podemos darles ahora mismo. La audiencia duró 11 minutos. La jueza Castellano revisó los documentos de transferencia, los registros de notarización y el escrito de Irving sin expresión. El abogado de mi madre argumentó que Walter Finch había sido emocionalmente vulnerable y fácil de manipular en 2011, una afirmación que se desmoronó en el momento en que Irving señaló que mi padre había negociado un contrato de suministro de 6 cifras con un fabricante importante ese mismo mes. Difícilmente el comportamiento de un hombre siendo manipulado para renunciar a su casa. Esta transferencia no es ambigua, está correctamente ejecutada y es completamente válida, dijo la jueza Castellano, cerrando la carpeta frente a ella. No veo evidencia de influencia indebida. Solo lamento que no se descubriera antes por las personas que intentan impugnarla. Moción denegada. Mi madre no dijo una palabra al salir de ese tribunal. Por primera vez en toda mi vida, la vi quedarse sin cosas que decir. Esto es lo que nadie te dice sobre el fraude. Se mueve más rápido justo cuando está más desesperado. 48 horas antes de la reunión del domingo, Sánchez volvió a llamar. Hay actividad de nuestro lado, dijo. Alguien intentó impulsar un desembolso parcial a través de un canal secundario esta mañana. No pasó, lo detuvimos antes de que se liquidara, pero quería que supiera que no están esperando a que la corte resuelva esto. Esa misma tarde, mi tía Carol me llamó llorando. Tu madre quiere que todos estén en la casa el domingo, dijo. Me dijo que finalmente estás siendo razonable, que vas a firmar los papeles. No había accedido a nada. Tenía menos de 72 horas antes de que se resolviera la audiencia de emergencia, menos de 48 antes de la reunión organizada por mi madre para forzar mi mano frente a testigos, y un banco apenas conteniendo la línea contra mi propio hermano tratando de liberar dinero que había sido robado usando mi nombre. No dormí esa noche. Me senté en mi mesa de la cocina a las 2:47 de la madrugada, con cada documento extendido frente a mí. La escritura, la presentación de la LLC, el reporte firmado de la doctora Whitfield, la alerta de fraude escrita de Sánchez, la carta de mi padre y la grabación de voz de la visita del hombre del porche que había guardado en 2 unidades separadas por pura paranoia. Sentí algo que no me había permitido sentir desde el día del funeral. No tristeza, no miedo, enfoque. Pensé en cada cliente frente al que jamás me había sentado en Whitmore & Associates, los que llegaban a mí después de que ya lo habían perdido todo, preguntando si todavía había tiempo para arreglarlo. Siempre les decía lo mismo. Hay un momento en cada caso de fraude en el que la persona a la que le están mintiendo tiene más poder del que cree que tiene. Y la mayoría de la gente deja pasar ese momento porque tiene demasiado miedo de lo que pasará con la relación una vez que la verdad esté al descubierto. Había pasado 8 años diciéndole a otras personas que no tuvieran miedo de ese momento. No me iba a permitir ser la excepción a mi propio consejo. Llamé a Irving a las 7 de esa mañana. Si vamos a hacer esto, dije, lo hacemos el domingo, en esa casa, frente a todos los que me vieron desalojada en el funeral de papá sin decir una palabra. Hubo una pausa en la línea. Esperaba que dijeras eso, dijo Irving. Voy a traer todo. Documentación de cadena de custodia, copias notariadas, el reporte firmado de la doctora Whitfield, la declaración escrita de Sánchez, todo. Si tu madre quiere una audiencia para tu rendición, va a conseguir una para algo completamente distinto. 3 días después de leer la carta de mi padre, mi madre llamó a lo que ella se refería, sin un asomo de ironía, como la reunión familiar final. Caminé hacia la casa en Willow Creek Drive ese domingo y encontré un camión de mudanza ya con el motor encendido en la entrada. Liam estaba parado dirigiendo a 2 hombres cargando cajas etiquetadas "Estudio de papá" hacia la acera. Nos estamos adelantando, dijo, sin mirarme del todo. El comprador quiere cerrar rápido. No discutí, solo sonreí y lo dejé seguir empacando. A las 2, todos se reunieron alrededor de la misma mesa de comedor donde Liam me había deslizado ese descargo de responsabilidad semanas antes. Mi madre había reunido una audiencia. Mi tía Carol, mi tío Frank y 2 de los mismos amigos de la familia que se habían sentado durante mi desalojo en el funeral sin una sola palabra en mi defensa. Quería testigos de mi firma. Quería que mi rendición fuera oficial y pública y humillante, de la misma forma en que había sido mi desalojo. La dejé tener su audiencia. Solo traje mi propio invitado. Mi madre sirvió café como si esta fuera cualquier tarde de domingo ordinaria. Liam se sentó en la cabecera de la mesa, en la vieja silla de mi padre, una carpeta de documentos de venta cuadrada cuidadosamente frente a él, como si hubiera ensayado el gesto. Mantengamos esto simple, dijo. Firmas. Todos avanzamos. Esto puede ser fácil. En realidad, dije, alguien más quiere hablar primero. Sonó el timbre. Irving Scott entró usando su mejor traje, cargando un maletín, y según mi tía después, dijo, firmas. Todos avanzamos. Esto puede ser fácil. En realidad, dije, alguien más quiere hablar primero. Sonó el timbre. Irving Scott entró usando su mejor traje,
cargando un maletín, y según mi tía después, la calma de un hombre que ya sabía exactamente cómo terminaba la historia. La taza de café de mi madre se congeló a medio camino de su boca. Señora Finch, dijo Irving, poniendo su maletín sobre la mesa con un clic suave y deliberado. Creo que está bajo la impresión de que esta casa le pertenece al patrimonio de su difunto esposo. Le pertenece, espetó. No le pertenece, dijo. No le ha pertenecido en 15 años. Abrió la carpeta y extendió el papeleo de Pine Valley Holdings sobre la mesa, página por página, directamente encima de los documentos de venta de Liam. Leyó la fecha de transferencia en voz alta. Leyó la línea de propiedad en voz alta, despacio, para que nadie en la sala pudiera fingir que no la había escuchado. La única dueña, dijo, es su hija, Nora. La sala se quedó tan silenciosa que podía escuchar el refrigerador zumbando a través de la puerta de la cocina. La cara de Liam se puso blanca, después de un rojo profundo y moteado. Eso no es posible. Eso no. Muéstrame eso. Arrancó la página de la mesa. Sus manos temblaban tanto que el papel traqueteaba como una hoja. Irving no había terminado. Hay un asunto más, dijo, deslizando un segundo documento sobre la mesa. Esta es una solicitud de préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, presentada hace 3 semanas contra esta propiedad a nombre de Nora, por $187,000. Ella nunca la firmó. Este es el análisis forense de la doctora Helen Whitfield, comparando la firma en esta solicitud contra 7 ejemplares verificados de la firma real de Nora. Su conclusión, declarada con un grado razonable de certeza científica, es que no fueron hechas por la misma mano. También tengo una declaración escrita de la División de Prevención de Fraude del Meridian Trust Bank, confirmando que no se han desembolsado fondos y que el banco ya ha presentado su propio reporte ante el Estado. Mi tía jadeó audiblemente. Mi tío puso su taza abajo tan fuerte que el plato se agrietó justo por la mitad. ¿Falsificaste mi firma?, le pregunté a Liam. Mi voz más firme de lo que me sentía. No respondió. Solo se quedó mirando la página como si pudiera reorganizarse en algo menos verdadero si la miraba lo suficiente. Mi madre finalmente habló, su voz delgada y quebrándose de una forma que genuinamente nunca antes le había escuchado. Esto es un malentendido. La familia no le hace esto a la familia. La familia tampoco me desaloja del funeral de mi propio padre, dije. Pero aquí estamos. Me puse de pie. Miré a cada pariente sentado en esa mesa. La misma gente que me había visto echada frente a 40 dolientes sin que ni uno solo dijera una palabra. Tienen 30 días, les dije a mi madre y a Liam. Después necesito que los dos se vayan. Liam se levantó tan rápido que su silla se volteó hacia atrás y se agrietó contra la madera. No puedes hacerle esto a tu propio hermano. Obsérvame, dije. Después Irving deslizó un último sobre la mesa, el marcado confidencial, el que me había dicho que no abriera hasta este momento exacto. Yo tampoco lo había abierto, ni una sola vez en las 2 semanas que lo había estado cargando en mi bolsa como una piedra. Rompí el sello frente a todos ellos. Adentro había una transcripción impresa y una pequeña grabadora de voz de mano, el mismo modelo que mi padre había cargado en el bolsillo de su camisa durante 30 años para anotar cosas entre reuniones. Irving explicó que papá se la había dejado a él en una caja de seguridad años antes, con instrucciones de abrirla solo si Liam alguna vez intentaba tocar la casa. Presioné play. La voz de mi padre llenó el comedor, grabada 8 meses antes de morir, cansada pero perfectamente clara. Si estás escuchando esto, entonces Liam hizo exactamente lo que siempre temí que haría, y Penélope se lo permitió, de la forma en que le ha permitido hacer todo desde que tenía 19 años. La vi protegerlo de cada consecuencia que jamás se ganó, en mi propia casa, y lo dejé pasar porque era más fácil que pelear por eso en la mesa del comedor. Ya terminé de ser fácil. Nora, la casa es tuya. Siempre iba a ser tuya. Lamento que me tomara tanto tiempo decirlo en voz alta, en vez de simplemente dejarte un papel y un abogado para explicarlo después de que me fuera. La cara de mi madre se derrumbó de una forma que nunca había visto en 34 años, ni siquiera en el funeral, ni siquiera en el hospital la noche que murió. Nadie en esa mesa dijo una palabra durante mucho tiempo. La investigación del detective Ortiz avanzó rápido después de ese domingo. Con el reporte de la doctora Whitfield, la llamada telefónica grabada y la propia alerta de fraude por escrito del banco de Gregory Sánchez, Liam fue arrestado 11 días después bajo cargos de falsificación y robo de identidad. Sánchez confirmó en una declaración formal que el préstamo nunca había desembolsado ni un solo dólar. La alerta de prevención de fraude se había mantenido desde la primera anomalía hasta el arresto. Liam se declaró culpable para evitar un juicio que su propio abogado le dijo que no tenía ninguna posibilidad realista de ganar. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Se le ordenó pagar restitución y quedó con un antecedente penal que terminó su capacidad de alguna vez ser afianzado para un trabajo que involucrara confianza financiera de nuevo. Cedar Ridge presentó un juicio civil separado en su contra por los $340,000 originales, una deuda que ya no tenía una casa detrás de la cual esconderse. Mi madre nunca fue acusada de nada. No hay ningún estatuto para lo que ella hizo, pero las noticias viajan a través de las familias de la forma en que viajan a través de pueblos pequeños, en silencio y por completo. Y para cuando llegó el Día de Acción de Gracias, la mitad de los parientes que se habían sentado en
en silencio en esa mesa de comedor, habían dejado de devolverle las llamadas. 3 meses después, me mudé yo misma a la casa en Willow Creek Drive. Convertí el antiguo estudio de mi padre en mi oficina. Dejé el escritorio exactamente donde siempre había estado. Algunas noches todavía medio espero escucharlo ahí adentro, revisando facturas mucho después de que el resto de la casa se ha quedado a oscuras. Mi madre se mudó a un condominio al otro lado de la ciudad, pagado con lo que quedaba de sus propios ahorros. No la casa, no nada que alguna vez me hubiera pertenecido a mí. A veces llama, a veces contesto. No somos la familia que solíamos fingir ser, y he hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca lo volvamos a hacer. Visité la tumba de mi padre sola en lo que habría sido su cumpleaños número 69. Traje un termo del café que solía tomar, del tipo barato de lata, y me senté en el pasto y le conté sobre la casa, sobre el estudio, sobre el hecho de que su vieja lista de clientes todavía llamaba a veces preguntando por él por su nombre, sin saber que se había ido. Le dije que había leído su carta más veces de las que podía contar y que finalmente entendía por qué había esperado tanto para decir cualquiera de esas cosas en voz alta. Algunos silencios, he aprendido, no son acuerdo. Algunos de ellos son solo un hombre reuniendo el valor para arreglar algo antes de que sea demasiado tarde y quedándose sin tiempo antes de poder hacerlo. Liam me escribió una carta desde la dirección en su papeleo de libertad condicional, 6 meses después de la audiencia. La leí 2 veces. Era sobre todo disculpa y sobre todo excusa, entrelazadas de una forma que hacía difícil saber dónde terminaba una y empezaba la otra. Todavía no la he respondido. No sé si lo haré. Priya me dice que no le debo una respuesta solo porque finalmente escribió una, y por una vez me inclino a dejar el consejo de alguien más, exactamente donde lo dejé. Todavía trabajo casos de fraude para vivir. Todavía me siento frente a clientes que confiaron en la persona equivocada, con una firma, una contraseña, una llave de la casa. Entiendo algo ahora que no entendía la mañana en que estaba sentada en esa capilla de funeral que me decían que empacara mis cosas. El fraude más difícil de atrapar no es el ingenioso. Es el cometido por alguien que está contando con que lo ames demasiado como para alguna vez verificar. Yo verifiqué. Perdió todo lo que trató de robarme. La casa, el préstamo, y eventualmente, a los ojos de la única familia que cualquiera de los dos tenía, hasta su propio nombre. Si llegaste hasta aquí, ya sabes exactamente de qué lado estabas.